Esto ya les he comentado que me introduce al shell. El shell no es más que otra aplicación que ejecuta los comandos o interpreta los comandos que nosotros le demos justamente a la terminal o a este programa. ¿Mm? En este caso estamos accediendo al shell de Python. En este shell lo que podemos hacer es trabajar directamente nuestro código, a diferencia de C++, donde requerimos un archivo con código fuente para después pasárselo al compilador. ¿Vale? En Python podemos hacer todo esto directamente desde la terminal sin necesidad de compilar nuestro código o de un archivo donde tengamos que salvar todo nuestro código. Por ejemplo, la instrucción equivalente al cout, o bueno, que podría ser equivalente porque esta que vamos a utilizar sí imprime en pantalla, no maneja salidas en general como esta. Para imprimir este mensaje de hola mundo en Python, solamente utilizamos la instrucción print, ¿vale? Y entre comillas ponemos nuestro mensaje, hola mundo. Y le doy enter y me imprime de manera inmediata el hola mundo. ¿Vale? Lo que está haciendo el shell de Python es leer la instrucción que yo le estoy pasando, que está indicada por estos símbolos de mayor que, ¿vale? Que son 3 símbolos de mayor que indica una nueva línea en Python. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo le estoy mandando la instrucción de que imprima hola mundo y Python me devuelve una respuesta inmediatamente. En cambio, C++ no. C++ tengo que escribir todo el código, ¿vale? Todo el código necesario, todo el esqueleto del código, con la instrucción cout, lo tengo que pasar por el compilador y ya una vez que el compilador me dé el resultado, ese resultado lo tengo que ejecutar para poder ver el mensaje hola mundo. Mientras que Python es de manera inmediata. La desventaja de esto es que el shell de Python lo que está haciendo, o Python como tal, lo que está haciendo es leer letra a letra esto para ir formando las palabras y saber cuándo hay una instrucción. ¿Vale? Luego configurar esa instrucción, en este caso la configura para que saque el mensaje hola mundo. Igual, entre C++ y Python, lo que está entre comillas significa texto. Entonces, le estamos mandando un texto a la instrucción print y el intérprete lee toda esa línea y después ejecuta el resultado de hola mundo. ¿Vale? Esto en los procesadores actuales realmente no es un gran desperdicio de recursos. Al menos que hagamos un programa lo suficientemente pesado, sí podría consumir bastante tiempo de ejecución. Pero para programas sencillos resulta que Python es bastante eficiente. ¿Vale? Entonces, ahora, si Python interpreta el programa directamente desde la terminal, podemos nosotros crear un archivo o un archivo de código fuente de Python para que éste sea leído por la terminal y nosotros podamos llevar nuestro código a otro lado. Bueno, ya lo hemos visto. La respuesta es que sí. ¿Cómo le hacemos? Bueno, abro un nuevo archivo de texto, ¿vale? En el editor que ustedes prefieran. Lo voy a guardar de una vez. Documentos. Y aquí le voy a poner... no es cierto, todavía no estoy ahí. Programación 1. Bueno, ya tengo el hola.py, ¿vale? Vamos a ponerle hola2.py. PY. El PY es la extensión de los archivos de Python. Una cosa, aquí en Python, a diferencia de C++, los comentarios no son con doble línea. Bueno, con doble diagonal. ¿Vale? Los comentarios son con el símbolo de número. Y una costumbre que se hacía anteriormente en los archivos de Python ya realmente ya no se hace porque las instalaciones son muy diferentes. Las instalaciones de mi computadora puede ser diferente a la instalación de su computadora. Es que, por ejemplo, aquí se ponía la dirección
o la ruta. Aquí me faltó USR, local bin. ¿Vale? Aquí es donde está mi archivo de ejecución de Python, donde está el programa que me permite ejecutar Python desde aquí. ¿Vale? Recuerden que configuramos el path cuando ustedes instalaron Python, o había que configurar el path. Esa ruta se acostumbraba a poner aquí, porque si alguien más quería leer el código, pues sabía desde, y nosotros prestábamos el equipo o cualquier otra cosa, pues se podía saber en qué carpeta se encuentra la versión de Python que estamos trabajando, y con eso podían corroborar si estamos trabajando sobre la misma versión o si hay alguna versión actualizada. ¿Vale? Eso permitía por si hay diferentes instalaciones de Python. Pero esta, bueno, ya realmente ya no es necesaria. Y bueno, sí voy a dejar esto para indicar que los comentarios se inician con el star, que no ponga acentos, símbolo de número, números, ¿vale? Ahora, aquí, a diferencia de C++, donde les comenté que todo nuestro código se ejecuta a partir de esta función main, esta función principal. En Python, el código comienza su ejecución desde la primera línea no comentada. En este caso sería la línea 2. Desde aquí va a empezar a ejecutar cada una de las líneas que yo escriba, ¿vale? En el orden en que vienen escritas, de arriba hacia abajo. Y ahorita les voy a hablar sobre el flujo principal, el flujo secundario y lo que conozco como el flujo universal, ¿vale? En este caso, esto se le va a considerar como el flujo universal. En Python solamente controlamos el flujo universal y después lo podemos modificar. Pero aquí se interpreta todo esto. Mientras que acá, en C++, nuestro programa ya cuando está compilado, toda su ejecución comienza dentro de la función main, ¿vale? Todo lo que está afuera, ¿vale? Solamente son herramientas o utilidades que va a tener nuestro programa y a las cuales puede acceder. Pero el programa como tal solamente está ejecutando esta función main. Acá no, en Python no. Se ejecuta línea por línea que nosotros escribamos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo print hola mundo, esto en automático ya me va a imprimir otra vez el hola mundo. ¿Vale? Si yo escribo abajo print adiós, va a escribir adiós. Una cosa, noten que en C++ requerimos los puntos y coma cada vez que terminamos una instrucción, mientras que en Python no. ¿Vale? En Python el equivalente al punto y coma es apretar la tecla Enter y que deje un interlineado. ¿Vale? En ese momento estamos indicando que va a cambiar nuestra instrucción. ¿Vale? Si resulta que mi instrucción es demasiado larga y abarca varias líneas de código, ¿vale? Por lo regular, los editores de texto no marcan un nuevo número de línea. Quedaría 2, luego un espacio y luego quedaría 3. Aquí le está marcando como 3 porque yo di el interlineado, porque no lo tengo configurado para que después de que rebase cierta longitud de la pantalla, dé un salto de línea. Yo no lo tengo configurado, se sigue horizontalmente hasta el infinito. Bueno, no hasta el infinito, hasta que pueda procesar Atom, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuidado, no se confundan, las líneas de código o instrucciones sí están numeradas, pero a veces son tan largas que abarcan más de una línea y se van a dar cuenta que debajo de esa línea, pues no, realmente no está enumerada. Aquí miren, creo que en TextMaker, si yo abro un archivo de LaTeX, déjenme ver si tengo uno a la mano. Ay, no, creo que no. A ver, no tengo uno a la mano. A ver, control N, así. Si yo lleno aquí la pantalla de LaTeX, ah, tampoco me da el salto. Aquí no lo tengo tampoco configurado. Bueno. No, bueno, ayer estaba trabajando, pero lo tengo en la memoria, con razón.
Bueno, déjenme ver, denme un segundo. ¿Dónde está? Este, 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 este y este. Aquí. Aquí, por ejemplo, en la línea 43, que me está marcando aquí, estas dos líneas que yo voy a subrayar son una sola línea, ¿vale? Lo mismo llega a pasar en los editores si lo tenemos configurado para que cuando acabe la pantalla dé un interlineado, ¿vale? Aunque sea la misma línea de código, solamente de un interlineado para no tener que estarnos moviendo con las flechas de izquierda a derecha y poder ver nuestro código, ¿vale? Pero sigue siendo una sola línea de código. Esto que está aquí es una sola línea, ¿vale? Pueden tener varias así, pero vean que pasa 43, un espacio, y luego se va a 44. Lo mismo puede llegar acá si ustedes lo configuran, ¿vale? Entonces, hay que entender cuál es la diferencia entre una línea de código y eh, un salto de línea para que la lectura del código sea mejor en el programa. Y eso ya depende de cada programa. Cada programa se configura diferente. Entonces, ahora, este va a ser nuestro archivo de Python que yo le llamé hola2. ¿Cómo lo mando a ejecutar en la terminal? Para salirme del shell de Python, escribo la instrucción. Es el otro. De salida, ¿vale? Es la función que sale del shell y me saca completamente al shell a la carpeta de programación 1. Aquí compruebo que esté el hola2.py y ahora simplemente para ejecutarlo escribo Python. Miren, de hecho, según recuerdo, en Python 2 no va a ser válida la instrucción de print. Efectivamente, ¿vale? En Python 2 no es compatible la instrucción de print. Para que esto funcione, necesito correrlo a fuerzas en la versión 3. Y ahora sí, ya me imprime los dos. Entonces, para ejecutar nuestro código de Python, lo guardamos en el archivo hola.py. Bueno, en el archivo que ustedes quieran, nombre del archivo .py. Y luego escribimos la sintaxis Python, espacio, el nombre de nuestro archivo, con la extensión. Y una vez que nosotros pongamos eso, nos va a empezar a ejecutar línea a línea lo que estamos haciendo. Nuevamente, ignora los saltos de línea en blanco e ignora también los comentarios, al igual que C++. También podemos llamar nuestro archivo bueno, esto lo vamos a ver mejor en librerías. Porque en librerías cambia bastante. Cuando queremos utilizar una librería en Python, si se dan cuenta, aquí, a diferencia de C++, donde uno de los requisitos era utilizar la librería de entrada y salida, esta de IOStream, en Python no es necesario, porque ya una vez que se ejecuta el comando Python desde aquí, ya incluye todo lo básico que se requiere para ejecutar el programa. Pero eso no quiere decir que no haya librerías. La única diferencia es que para incluir librerías, aunque cuando sea necesario, cuando comencemos a ver unas cosas un poco más avanzadas, vamos a necesitar unas librerías, vamos a utilizar el comando import, ¿vale? Que igual se pone hasta arriba de nuestro código, o al menos antes de donde esté la primera función que llamemos de la librería. Import, le voy el nombre de la librería, ¿vale? Hay que poner el nombre, from, y aquí están separadas por paquetes, ¿vale? Esto quiere decir que puede haber otro paquete que contenga la misma librería. ¿Vale? Y la ventaja de Python es que, por ejemplo, podemos poner una abreviación para no estar llamando a la librería con todo ese nombre, nombre librería, sino que podemos utilizar el comando as
NL. Todo esto lo vamos a ver cuando lo necesitamos, ¿vale? De hecho, es al revés. Es primero from, nombre del paquete, aquí, importamos la librería y luego es una abreviación, ¿vale? Y lo voy a poner aquí, abreviación, el nombre, ¿vale? Entonces, en Python solamente esto es necesario cuando ocupamos librerías especializadas. Cuando lleguemos a matrices, voy a enfocar la parte de Python un poco al análisis de datos y vamos a incluir una librería que se llama Pandas. Pandas se encarga de el orden o la manipulación de tablas de datos, ¿vale? Nos permite organizar datos. También vamos a usar PyPlot, que nos sirve para graficar. PyNum, no, perdón, es NumPy, que permite, o bueno, NumPy, que permite trabajo de álgebra lineal. También tiene una versión de graficación. Permite trabajar con diferentes tipos de números, incluyendo números polinomiales. Es una librería enfocada completamente a métodos numéricos, para ser más preciso, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí de cómo es el código básico de Python? No, profesor. ¿Ok? No. No, profe. Vale. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar ahora sí? Ya conocemos al menos cómo podemos trabajar. Permítanme, déjenme ver aquí el teléfono. Ya, ahora sí. Ya podemos nosotros comenzar a trabajar directamente con lo que sí se puede considerar como programación, mandar instrucciones a nuestro programa, ya que sabemos, no, miento, me falta otra introducción aquí. Era así, ¿no? Bien. A ver, déjenme ver. Un segundo. Por ahí, home. Aquí. Es. Sí, con el guión. Sí, lo escribí con el guión. Oh, ya sé que ya no lo configuro. Efectivamente. Voy a tener aquí un pequeño problema. Déjenme ver cómo le hago aquí. Porque tengo que configurar aquí el path. Pero aquí no he visto dónde instaló Jupyter. Si no, lo voy a utilizar desde acá. Desde... Aquí está. Vamos a abrir lo que es Jupyter Lab, ¿vale? Yo de momento no he configurado porque en esta máquina todavía no lo tenía configurado. Voy a ver si me deja acceder desde Binder. Creo que no me va a dejar tampoco. Sí, no me va a dejar. Sí, no me va a dejar. Está demasiado cargado. Ok. Bueno, Jupyter Lab se los explico la siguiente sesión. ¿Vale? No sé, en lo que configuro esto. Que aquí nada más es configurar lo mismo, las variables de entorno, ¿vale? Si tienen Linux y alguna vez necesitan configurar el entorno, tienen que modificar un archivo de bash para agregar el comando export path. Sé que suena un poco complicado, pero hay que modificar un archivo. Este de aquí, y permítanme, que de hecho está oculto.
necesitan modificar es bash, profile. Necesitan modificar estas variables desde estos archivos, aunque yo no tengo que modificar este, tengo que modificar directamente el que utiliza principalmente, que es el del sistema, ¿vale? Pero es un archivo con este nombre, profile, y este que se llama bash, ¿dónde está? Aquí está, este, ¿vale? Estos son archivos que la terminal en Linux o la terminal en Mac carga cada vez que se abre, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, yo no he configurado el de los directorios principales, por eso no me está cargando el comando de JupyterLab, ni siquiera reiniciando. ¿O sí? No, no me lo va a detectar de momento. Bueno, en lo que lo configuro, si no ya les explico la siguiente sesión cómo trabajar con JupyterLab, que es el que vamos a estar utilizando, ¿vale? En Python no vamos a estar utilizando la terminal. Profesor, ¿y no puede ir sin guión? Bueno, yo lo abrí así y sí me dejó. No sé si eso sirve. Según yo también intenté con sin guión y no. Ah, pero No lo separado. ¿Separado? Pues, no, lamentablemente no me lo... Ah, ok, solamente decía. Sí, no me lo configuró en automático. Por cierto, en Linux también es más sencillo. Bueno, pero estoy con datos, no me va a dejar ver los programas. En Linux hay otra versión de Jupyter, aunque está muy atrasada, por eso no me gusta. Si ustedes tienen un gestor de software en Linux, o sea, un programa que gestiona todo lo que instalan o desinstalan, así como en Android, que tiene su Play Store, y tienen una distribución Linux que se encarga de eso, ahí hay una versión de JupyterLab, aunque es muy antigua. De hecho, creo que todavía no es JupyterLab, sino todavía es el notebook. Entonces, ese también sirve. Pero bueno, ya la siguiente sesión trabajamos con JupyterLab, ¿vale? Hoy lo que vamos a ver, entonces, sí directamente, es trabajar con variables, que es lo que tenía planeado. Ya vamos a empezar ahora sí a codificar. Bueno, no a codificar como tal todavía, pero de momento lo que me interesa es que sepan que la instrucción de cout sabe, bueno, está encargada de mostrarnos la salida de nuestro programa, porque la vamos a estar ocupando. Ya cuando entre el tema principal de entrada y salida, vamos a ver a detalle cómo funciona cout, ¿vale? Pero ahorita lo que vamos a hacer es empezar a darle operaciones al procesador. ¿Vale? Un segundo. Déjenme checar algo. Vale. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo nosotros en este momento? Vamos a hablar de variables. Las variables no son otra cosa más que secciones en la memoria RAM que contienen cierta información. Entonces vamos a llamarle así, secciones de información almacenadas en memoria RAM. En memoria RAM. RAM, ¿vale? Cuyo valor puede ser alterado
en cualquier momento de la ejecución del programa. De ejecución del programa. O sea, estos no son valores, vamos a decir, fijos. Pueden representar diferentes tipos de información. Pueden ser números, pueden ser caracteres, pueden ser texto, pueden ser archivos completos, aunque estos al final no son otra cosa más que codificados a números, a códigos de colores. Por ejemplo, una imagen. Pero la idea de estos es que yo los puedo modificar dentro de mi programa, ¿vale? Puedo modificar su valor. Por ejemplo, si yo almaceno un archivo como una variable en la memoria, en cualquier momento que yo esté trabajando en el programa, puedo cambiar su contenido, ¿vale? Puedo variarlo, puedo alterarlo. Y estos cambios yo los puedo al final almacenar otra vez sobre el archivo, pero hay que tener cuidado. Todo cambio que yo haga dentro del programa siempre se va a ejecutar sobre la memoria RAM, ¿vale? Cuando yo, por ejemplo, abro un archivo, toda su información o su dirección, dependiendo de cómo lo abra, se puede almacenar completamente en la memoria RAM. Y el contenido que yo modifique del archivo se va a modificar solamente en la memoria RAM. Todavía no modifico el archivo como tal. Solamente hasta el final tengo que hacer una operación que haga que todos los cambios que yo hice dentro de la memoria RAM se guarden en ese archivo que yo abrí o cree un nuevo archivo. Por eso es que cuando ustedes están trabajando en un procesador de textos o en cualquier otro programa de edición, siempre hay que estar guardando, porque todos los cambios que hacemos los estamos haciendo al momento sobre la memoria RAM o un archivo temporal, ¿vale? También eso es de ayuda, porque imagínense, si yo estoy haciendo edición de video, los archivos de video llegan a pesar pues 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas. Los de video resultantes pesan poco, pero los de edición pueden llegar a pesar bastante. Entonces los archivos de edición pesan bastante y toda esa información, si la subimos a memoria RAM, nos puede costar pues bastante caro y costoso en cuanto a recursos y podríamos trabar la máquina, ¿vale? Entonces lo que se hace solamente es asignar en memoria RAM una dirección donde podamos trabajar con un archivo temporal y luego el contenido de ese archivo temporal se sobrescribe en el archivo original, modificándolo. Ya entraremos más a detalles en eso, en el archivo. Ahorita lo que me interesa es que las variables como tal no son otra cosa más que secciones dentro de la memoria RAM, ¿vale? Recuerden que nosotros trabajamos con un procesador, ¿vale? Y una memoria RAM. Estas dos, la que me interesa ahorita es la memoria RAM y esta se puede ver como una colección de casillas puestas en línea, ¿vale? Las variables no son otra cosa más que información que ocupa estas casillas, ¿vale? Una variable se almacena dentro de la memoria RAM como una cadena de bits. De hecho, para ser más concreto, es una cadena de bytes, ¿vale? Se almacena al menos en un byte la información. Siempre requiere al menos un byte para almacenarse. Ahorita que veamos tipos, vamos a ver qué variables requieren un byte, qué variables requieren 16 bytes, 32 bytes. Hay de diferentes tamaños. El tamaño es la cantidad de memoria que ocupa para almacenar un solo valor, ¿vale? Entonces, antes de llegar a eso, en la memoria RAM vamos almacenando en cada una de estas casillas toda la información. Aquí se va guardando. Cada vez que creemos una variable, aquí se van a empezar a almacenar. Por eso a veces es conveniente cuando ya se tiene un poco de experiencia en programación, evitar el uso de variables excesivas, porque pueden ocupar demasiada memoria, ¿vale? Entonces, aquí, en cada casilla vamos a guardar un valor, un 0 o un 1, y una colección de ceros o unos le vamos a llamar sección, y esa sección va a ser nuestra variable. Al final va a contener información. Y cada vez que nosotros requeramos esa información, pues tenemos que mandar a llamar a la variable. Ahorita lo vamos a ver ya sobre la marcha, ¿vale?
Entonces, una variable no es otra cosa más que contenido que subimos a la memoria RAM y con el cual podemos trabajar en cualquier momento y alterar su valor. Lo importante es que podemos alterar su valor. Después veremos el concepto de constantes y esas jamás podemos alterar su valor en ninguna parte del programa. ¿Vale? ¿Queda claro lo que es una variable? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Cómo manipulamos variables en los lenguajes de programación? Vale, aquí es donde las cosas se van a comenzar a segmentar. Del lado izquierdo, en C++, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de variables, diferentes formas de almacenar archivos, pero existen unas variables básicas. Vamos a llamarles variables básicas, o mejor dicho, tipos de variable básica. Tipos de variable básicos. Es más, les dije que la programación orientada a objetos nos permite definir nuevos tipos de variable, pero siempre hay unos básicos, que de hecho su nombre correcto es como tipos primitivos. ¿Vale? Los tipos de variable más básicos se conocen como tipos primitivos. Y dentro de estos, ¿cuáles podemos encontrar? ¿Vale? Podemos encontrar los que son enteros. Podemos encontrar a los caracteres. Caracteres creo que va con Z. ¿O va con S? No, creo que sí va con Z. Caracteres. Tenemos los flotantes. Y por último, tenemos los booleanos. ¿Vale? Dentro de caracteres, se puede hacer un subconjunto de tipo primitivo que se conoce como cadena de caracteres o strings. ¿Vale? Algunos no consideran a esos como variables de tipo primitivo, sobre todo en C y en C++, aunque en C++ sí es más viable, en C todavía es más creíble. Lo que pasa es que, por ejemplo, los textos como este de Hola Mundo, aquí que pusimos en C++, este texto es una cadena de caracteres, un conjunto de varios caracteres ordenados, ¿vale? Que admite repeticiones, una lista de caracteres. Entonces, hay programadores que no están de acuerdo en que los strings, por lo que vamos a ver que son strings, o cadenas de caracteres se consideren como tipos primitivos. Hay quienes sí, de hecho, sobre todo los que son programadores en Java o en C++, aceptan a las cadenas de caracteres como tipos primitivos, ¿vale? Yo les voy a poner como una parte de caracteres, ¿vale? Como una sección de caracteres, cuando veamos ese tipo primitivo, ¿vale? Ahí voy a hablar de lo que son los strings. Estos son los 4 tipos de variable más esenciales que nosotros podemos encontrar en cualquier lenguaje de programación. Lo pongo aquí en C++ porque en C++ sí es importante notar una diferencia, porque cuando creamos una variable de alguno de estos tipos, es una sintaxis diferente, es una instrucción diferente, mientras que en Python las variables no requieren que pongamos qué tipo va a ser. El propio Python se encarga de identificar si es un entero, si es un carácter, si es un flotante o si es un booleano. Vale, ¿cuál de todos estos 4 les causa más duda el nombre? Booleanos. ¿Vale? Vamos a empezar con esos. Los booleanos, y ahí me faltó una O, perdonen, aquí me faltó una O. Aquí no configurado. Aquí es booleano. Los booleanos es un tipo de variable que puede contener solamente 2 valores.
es una variable que solo admite dos valores. El primero de ellos es verdadero o identificado con 1, con el número 1, y el segundo, pues, es falso y está identificado con 0, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos con variables booleanas, quiere decir que solamente estamos trabajando con dos valores, 1 o 0. El 1 identifica algo verdadero y el 0 identifica algo falso. Con este podemos trabajar muchas cosas de lógica. Cuando lleguemos a operadores, ¿vale?, vamos a ver que existen lo que son los operadores lógicos. Los operadores lógicos nos permiten trabajar a nivel de bit, ¿vale? No son de uso exclusivo con booleanos, pero pues nos ayudan bastante con ellos. De hecho, los booleanos, su uso más común, sobre todo, es cuando queremos comprobar si se cumple una condición para realizar cierta acción del código. Por ejemplo, en la vida real, yo puedo poner la instrucción, me puedo dar a mí mismo la instrucción de decir, si está lloviendo, entonces ponte la sudadera, ¿vale? Como en este momento tengo que hacer supongamos que voy a salir, entonces tengo que hacer la comprobación, ¿vale? ¿Está lloviendo o no está lloviendo? No, no está lloviendo. Entonces, en automático, esta comprobación que yo acabo de hacer me va a devolver un booleano, me va a devolver una variable de tipo booleano, que en este caso, ¿cuál sería su valor? 0. Exactamente. En este caso no está lloviendo. La comprobación me va a devolver el booleano falso o el booleano 0. ¿Vale? Entonces, en ese caso, pues ya ignoro toda la instrucción de ponerme la sudadera. ¿Vale? Yo ya puedo salir sin la sudadera. En el caso de que estuviera lloviendo, cuando yo salga, tengo que hacer otra vez la comprobación. Si está lloviendo, entonces ponte la sudadera. ¿Vale? ¿Está lloviendo? Sí. Entonces, el booleano ahora va a tomar el valor de verdadero. ¿Vale? Esa comprobación de si está lloviendo o no está lloviendo, me devuelve al final una variable de tipo booleano, o sea, o un 1 o un 0. ¿Vale? ¿Cómo se maneja en C++ las variables? Primero, antes que nada, ¿cuántas casillas ocupa un booleano? Bueno, un booleano se almacena en 8 bits. Es un poco ilógico porque si solamente toma dos valores, 8 bits, o lo que es lo mismo, un byte. ¿Vale? Es un poco ilógico que una variable que solamente toma dos valores, que son ceros y unos, y que en binario, pues esto lo puedo representar con un bit, ¿vale? Un booleano 1 solamente requeriría un bit. ¿Por qué ocupa 8? Bueno, esto nada más es porque los booleanos se pueden ver como un subconjunto de los enteros, y eso fue nada más para simplificar el trabajo con los lenguajes de programación y que las variables tengan un tamaño de trabajo fijo, ¿vale? Todas pueden manipular de 8 en 8 bits, o sea, pueden leer de un byte en un byte la memoria RAM. Entonces, para no estarlas configurando de diferente, que por ejemplo los enteros no lean un múltiplo de 8 bytes, sino lean, por ejemplo, 4 bytes, y que los caracteres tengan que leer, por ejemplo, 3 bytes, y que los flotantes lean, estos son los más pesados, que lean 64 bytes, y que los booleanos, por ejemplo, solamente lean 2 bytes. Ninguno de ellos, en ese caso, tendrían algo en común, y tendríamos que configurar todos los lenguajes de programación y todo el procesador, tendríamos que configurarlo para que, dependiendo del tipo, pueda leer una configuración u otra. Y para evitarse ese problema, lo que se llegó a convenio es que se trabaje de 8 en 8. Entonces, las variables, todos estos tipos de variable, todos los tipos de variable que nosotros creemos, el almacenamiento que están utilizando es en múltiplos de 8 bits, o sea, en múltiplos de un byte. Pueden almacenar un byte, pueden almacenar 4 bytes, 32 bytes. ¿Vale? Por lo regular es en múltiplos de 2, pero sí puede haber unas que tengan un número no múltiplo
no potencia de 2 en cuanto a bytes, ¿vale? Pero en bits siempre serán en múltiplos de 8. Entonces, esta es la que menos espacio abarca. Bueno, esta y los caracteres. Los caracteres van a ocupar 8 bits, perdón, van a ocupar 8 bits siempre. Pero técnicamente esta es la que ocupa menos, porque solamente de todas las posibles combinaciones de 8 bits que tiene, solamente ocupa 2 combinaciones. O sea que sus posibles 2 valores en la memoria RAM son 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, este es el 1 y su otro posible valor es 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es su otro posible valor. Así como lo tengo yo escrito aquí, el almacenamiento en la memoria RAM puede ser diferente. Lo puede almacenar de arriba, lo puede almacenar, por ejemplo, lo puede almacenar así, 0, 0, 0, 0. Aquí recuerden que son 8, 1, o lo puede almacenar como 1, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Esto hoy en día ya está más estandarizado y por lo regular se almacena de esta manera, ¿vale? Y el único problema es la lectura. Lo leemos de arriba abajo o de abajo hacia arriba. ¿Por qué es importante? Bueno, porque para unos procesadores es más cómodo, o algunos programadores de procesadores, unos desarrolladores de procesadores, decidieron que la información más relevante se guarda en la primera mitad de bits, ¿vale? En las primeras 4 bits, y otros creen que la mayor cantidad de información o la mejor información se puede obtener de los últimos 4 bits. ¿Vale? Esto es un concepto de que se llama Little Endian y Big Endian, que tiene que ver con la lectura de la memoria RAM y es un tema que se ve en métodos numéricos porque ayuda a optimizar nuestros programas. ¿Vale? Solamente es cómo se lee la memoria. Para nosotros, de momento, no va a ser relevante, salvo que programemos algo que queremos acceder directamente a la memoria, ¿vale? Que trabajemos con lo que vamos a conocer como punteros y tengamos procesadores que no sean ni Intel ni AMD. Por ejemplo, los procesadores ARM de los teléfonos sí podrían ser conflictivos si trabajamos directamente con la memoria RAM. Nosotros, que se puede, con C++ se puede, ¿vale? Leerla podría ser muy complicado porque en los teléfonos por lo regular se leen los primeros 4 bits de izquierda a derecha y en las computadoras normales, las de escritorio, las laptops, incluso las de servidores y todo eso, leen por lo regular de izquierda a derecha. Pero bueno, incluso los procesadores hoy en día emulan lo que es la lectura de derecha a izquierda dependiendo del programa que nosotros escribamos, ¿no? Solamente es en casos muy específicos donde tenemos que preocuparnos por esto. Y justamente en los métodos numéricos, como buscamos la optimización de algoritmos en matemáticas, pues queremos la mayor rapidez para la lectura de datos, ¿vale? Entonces nosotros no nos tenemos que preocupar si leemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ahora, otra cosa, cuando trabajo con binarios, en mi caso particular, los escribo bueno, cuando estoy escribiendo, los escribo de izquierda a derecha, pero los valores los leo de derecha a izquierda. Por eso el 1 no está al inicio de la cadena de 8 bits, sino está hasta el final, ¿vale? Entonces, ¿dudas de lo que es un booleano? Creo que no. Ok, vale. Junto con esto, para ponerlos a prueba, vamos a ver cómo declaramos una variable en C++. Ya que ya vimos un tipo, pues es conveniente ponerlo a prueba, aunque todavía no vamos a ver un resultado. De variable. Y aquí es diferente en C++, ¿vale? A Python. En C++, las variables tienen una estructura, toda variable que vayamos a ocupar tiene una estructura muy básica. Siempre tenemos que poner primero el tipo de variable, seguido de un espacio, ¿vale?
y luego el identificador de la variable. Y de momento el punto y coma. Todavía nos falta ver otra parte. Con esto ya estamos declarando que va a existir una variable ya con este identificador. Así comenzamos a declarar nuestras variables en C++. ¿A qué me refiero con tipo de variable? Vale. Son estos 4 y todos los posibles que nosotros podamos ver. Cada uno tiene una sintaxis muy específica. Estábamos viendo los booleanos. Para declarar una variable booleana, tenemos que cambiar el tipo de variable, ¿vale? Tipo variable, por la instrucción B minúscula, una O, otra O y una L, o sea, bol. Esto define una variable de tipo booleano. Ahora, ¿qué es el identificador de la variable? ¿Vale? Cuando nosotros estamos trabajando con variables y almacenamos en la memoria RAM, supongan que estas 3 casillas guardan una sola variable. ¿Vale? Cuando nosotros almacenamos información en esta variable, se le asigna una dirección de memoria. Se asigna una dirección de memoria. Esta dirección viene en código hexadecimal. Por lo regular la vamos a indicar con esto. Por lo regular vienen indicadas con un 0 y una X adelante. ¿Vale? Esto que tengo aquí significa que es en base hexadecimal. Y luego viene un código con unas letras que le voy a poner H1, H2, hasta H9, dependiendo de la cantidad de memoria que nosotros tengamos, es la cantidad de direcciones que podemos asignar, ¿vale? Eso ya depende de cada computadora. Entonces le podemos poner HN, ¿vale? Donde para cada J que va desde 1 hasta N, HJ puede tomar los valores de 0, 1, 2, así sucesivamente, hasta el 9, y luego del 9 viene la A, la B, la C, D, dijimos para acá, D, E y F. Estos son todos los posibles valores que puede tomar una componente, o bueno, una parte de la representación en hexadecimal. ¿Dónde podemos ver código hexadecimal? Directamente, sin necesidad de hablar de memoria o de direcciones de memoria RAM, en los códigos de colores para una computadora. Una computadora se maneja en un código de colores que puede ser o RGB, de red, green, blue, o el otro es, ¿cómo es? Es cian, no me acuerdo si está en el mismo orden, pero es cian, magenta y amarillo, ¿vale? Que son los de la impresora. Por lo regular, las impresoras se manejan en cian, en magenta y amarillo. Y para asignar cuánto, por ejemplo, cuánto rojo utiliza en el RGB, cuánto color de rojo hay que utilizar, cuánto color de verde hay que utilizar y cuánto código de azul hay que utilizar, ¿vale? Pues se utiliza un código hexadecimal, se utiliza en código hexadecimal. Por eso es que si ustedes buscan RGB, ¿vale?
Si ustedes buscan una caja de colores, les da este valor. Este que estoy subrayando es un código hexadecimal. Así se parecen las direcciones de memoria. Si yo cambio el color, cambian esos valores, ¿vale? Lo mismo acá, en las direcciones de memoria. A cada dirección de memoria le asigna un código, una combinación de números en hexadecimal, ¿vale? Y esto nos permite acceder a esa variable en cualquier momento, siempre y cuando sepamos la dirección de memoria. Si sabemos la dirección de memoria, entonces en automático vamos a poder acceder a esta variable. Es como cuando nosotros, como tal cual como funciona la dirección de nuestra casa. Si se conoce la dirección de nuestra casa, alguien puede llegar a visitarnos o nos puede llegar la correspondencia. Si no conocen nuestra dirección, entonces no pueden acceder a la casa, ¿vale? Entonces lo mismo aquí. Si no conocemos esta dirección de memoria, pues no vamos a poder acceder a los datos de la variable. Pero como es muy latoso estarnos aprendiendo códigos en hexadecimal, lo más conveniente es que reemplacemos, en este caso, el código hexadecimal por un nombre. Bueno, yo le puse identificador, ¿verdad? Identificador. De variable, que es una palabra que nosotros asignamos a esa dirección de memoria, ¿vale? Una palabra que identifica una dirección de memoria. Identifica una dirección de memoria. ¿Vale? O sea que cuando nosotros declaramos una variable, en lugar de tenernos que aprender este código hexadecimal como lo era en ensamblador sí había que aprenderse las direcciones de memoria de forma manual, pues ahora lo que hacemos en automático es mejor a esa dirección de memoria le asocio una palabra que yo pueda recordar y entonces con esa palabra, pues yo puedo acceder a esa dirección de memoria, ¿vale? Es la sustitución de la dirección de memoria con una palabra que conozcamos. Esto se comporta similar a cuando ustedes están navegando en Internet y en lugar de aprenderse la IP, la IP es un código que permite identificar a una computadora dentro de una red. En lugar de aprenderse ese número que es la IP, ¿vale? Lo que pueden hacer, déjenme ponerle aquí. Aquí está. Es este valor numérico, ¿vale? Este tipo de números me asocian una dirección en una red que yo estoy conectado. Cuando ustedes se conectan a Internet, tienen una IP establecida. No, lamentablemente, como el tipo de versión o la cantidad de IPs que hay a nivel mundial ya está completamente restringido y de hecho ya están agotadas, ¿vale? El algoritmo que generaba estos números, así como los ven aquí, están agotados. Por lo regular, esta varía. No es lo mismo cuando se conectan la primera vez a que se conectan posteriormente. Entonces va cambiando constantemente. Hoy en día hay otros algoritmos que generan IPs que se llama IP versión 6 o IPv6, que genera una mayor cantidad de valores, pero todavía no se trabaja muy común. Son en redes muy específicas donde se hace, ¿vale? En Internet todavía seguimos utilizando estos valores. Y entonces, en lugar de aprendernos estos valores para cada página que yo utilice, lo que hacemos es utilizar una URL o una dirección de página web, ¿vale? Por ejemplo, la de google.com sustituye la dirección IP donde están los servidores de Google, ¿vale? Solamente es una forma de enmascarar ese valor numérico, porque es más fácil recordar google.com que estar recordando 189.1.0.32, por ejemplo. Ese es un ejemplo, no es la de Google. De hecho, no recuerdo cuáles son las de Google. Si no me equivoco, son las que empiezan con 80. Entonces, esto mismo hacemos con las variables. En lugar de aprendernos todos estos valores hexadecimales, pues lo único que hacemos es poner una palabra que identifique a nuestra dirección de memoria y que nos va a permitir acceder a ella en cualquier momento.
Entonces, regreso al ejemplo de los booleanos. En este caso, la declaración de una variable booleana es con la palabra bool. Recuerden que primero va el tipo de variable. Tipo de variable. Y luego va el identificador. Vamos a ponerle a esta... tienen que tener mucho cuidado con qué palabras van a escoger como nombres de variable, ¿vale? Porque hay palabras que el lenguaje y los lenguajes de programación tienen reservadas. Por ejemplo, esta palabra bool, ustedes no la pueden utilizar como un identificador de variable porque si no les va a marcar error el compilador, ya que la palabra bool la utiliza para algo muy en específico. No son tantas las palabras que hay que evitar utilizar, pero sí deben de tener mucho cuidado con cuáles utilizan, ¿vale? Y yo aquí le voy a poner bool y le voy a llamar a esta variable sentencia. ¿Vale? Hay que evitar en los nombres de variables, y aquí sí es en C++ y en todos los lenguajes de programación, hay que evitar caracteres especiales de los idiomas. Por ejemplo, las vocales acentuadas, las cedillas, la ñ, hay que evitar su uso completamente. Tenemos que utilizar caracteres simples. Podemos utilizar, por ejemplo, guiones bajos, guiones, letras mayúsculas y minúsculas, números también son permitidos. Pero solamente hay que evitar caracteres específicos de idiomas. Vamos a ponerlo así, si están en el alfabeto que se utiliza en lenguajes anglo, entonces sí pueden utilizarlo, ¿vale? Entonces eviten acentos aquí. Aquí no están permitidos en los identificadores. Entonces este es el identificador de variable. De la variable. ¿Vale? Y punto y coma. Con esto, lo único que estoy haciendo es declarar la existencia de una variable sentencia, llamada sentencia, que es de tipo booleano. Aún no le he asignado nada de valores. Ahorita lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, cuando yo estoy en el código, aquí, voy a crear un nuevo archivo. A este le voy a llamar variables.cpp. ¿Vale? Igual, inicio como siempre con include iostream using namespace std int main y return 0. ¿Vale? Yo voy a trabajar aquí. Cuando declaro una variable booleana, ¿vale? Nada más, como les dije, yo utilizo los comentarios de multilínea solamente para resaltar títulos o cosas así. Entonces, cuando yo declaro una variable booleana, lo único que tengo que hacer es bool, escribir la palabra bool, poner el identificador, que en este caso en el texto que pusimos se llama sentencia, ¿vale? Y poner el punto y coma. Con esto ya estoy creando una variable de tipo booleano llamada sentencia, sin necesidad de aprenderme la dirección de memoria donde se va a almacenar o la dirección de memoria que le asigna el programa. Ya no lo necesito en este momento. Ahora, me voy a ir a terminal. De 1. Caray, ¿cómo se llama? Programación 1, ls. Y aquí está ya el programa variables.cpp. Vamos a compilarlo. Recuerden que para compilar todo eso se divide en 3 fases, ¿vale?
nosotros ahorita de momento no vamos a alterar nada de la compilación, queremos la compilación completa. Entonces, para ello utilizamos la instrucción g++, espacio, el nombre del archivo que vamos a compilar con todo y extensión, que es variables.cpp, guión O. Este guión O le vamos a conocer como una bandera, ¿vale? Y esta bandera le va a indicar al compilador cómo se va a llamar el archivo de salida. En este caso le voy a llamar variables. ¿Vale? Le doy Enter. Y... me faltó aquí. Miren, justamente. ¿Vale? Yo ya marqué la compilación. Recuerden que una vez que pasamos la fase de precompilado, donde se ejecutan los macros y todo eso, en la siguiente fase, en la de transición, en la que se encarga de traducir todo nuestro código, de identificar todos nuestros códigos, va a comenzar a buscar errores en nuestro código, en el código más limpio que tiene. Aquí, por ejemplo, me está marcando un error. Cada vez que encuentre un error el compilador, lo va a marcar de esta manera. Primero vean que me da el nombre del archivo donde se encuentra el error, con todo y extensión, y luego estos números que están aquí, ¿vale? El primero es la línea en la que está el error, línea 1, y el 10 que tiene a la derecha quiere decir que está aproximadamente, no es exacto, es aproximado en el carácter número 10 de esa línea, ¿vale? Entonces, con esto puedo identificar dónde está marcando el error. No siempre es viable porque a veces hay otros errores que me generan otra cantidad de errores y lo que saca el compilador es el más reciente y por tratar de buscar el error original no lo podemos encontrar porque no lo está indicando bien. Nos está marcando un error provocado por otro error. Entonces, siempre acostúmense a leer todo lo que marca aquí. Así sean 100, así sean 200. Traten de irse a lo más arriba que puedan en la terminal y ver el primer error que les marca. Por lo regular, si les aparecen 100 errores, lo más probable es que el primer error esté causando, si quieren, el 50 o 60% de ellos. Y corrigiendo ese, se corrigen al menos el 60% de errores, ¿vale? Entonces tengan cuidado cuando lean esto. Ahora, esta parte me marca qué tipo de error dónde lo vamos a encontrar, ¿vale? Aquí, bueno, ya está en español. Dice que no encuentra el archivo IOSTEM, ¿vale? Porque se me olvidó poner la R entre la T y la E, ¿vale? Entonces, gracias a que no lo encuentra, aquí me está diciendo que pues no reconoce la librería IOStream. Recuerden que les dije que las librerías de momento solamente los vamos a ver como colecciones de código que manda a llamar en la fase de precompilación, se mandan a llamar, y entonces como no encuentra uno que se llame IOSTEM, pues entonces en automático me marca un error, ¿vale? Y de hecho aquí me indica justamente dónde puede estar el error. Entonces, ahora que yo lo tengo que corregir, desventaja de los lenguajes compilados es que ahora tengo que venir al archivo, modificarlo, ¿vale? Guardarlo y otra vez tengo que volver a ejecutar el comando de compilación. Le doy Enter y ya, una vez que terminó la compilación, bueno, si no hay errores, me marca una nueva línea de código en la terminal, una nueva sentencia en la terminal, ¿vale? Llegando a este paso, ¿cómo compruebo que mi programa esté bien? ¿Por qué? Porque luego puede ser que no tengamos errores de codificación. Estos son errores que puede detectar el compilador. ¿Vale? Puede ser que ya el compilador haya hecho todo bien, haya hecho la traducción perfecto y nos haya dado un resultado. Ahora, puede venir que al momento de ejecución nosotros hayamos cometido errores, por ejemplo, una variable mal nombrada o una variable cuyo valor no debería de ser asignado de cierta manera. Podríamos cometer errores de que estamos utilizando otra función que no nos corresponde y a eso se le conocen como errores de lógica. Los errores de lógica son los que se identifican una vez que estamos ejecutando el programa, ¿vale? Y esos son errores que nosotros cometemos al momento de transcribir nuestro algoritmo, llevarlo aquí a la codificación, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Muchas veces, aunque el compilador ya marca que no hay errores, tenemos que comprobar de todos modos nuestro programa, porque puede que hayamos tenido algún error de lógica al momento de llevar nuestro algoritmo a código.
Entonces, para ejecutarlo, recuerden que en mi caso, que tengo Linux, tengo que poner diagonal, punto diagonal, y el nombre que le puse aquí a la bandera de O, en este caso, es variables. Variables. Le doy Enter. Y parece que no hizo absolutamente nada, porque no hemos hecho nada. Lo único que hicimos fue reservar en memoria espacio para guardar una variable booleana llamada sentencia. Es lo único que hicimos, pero jamás le asignamos un valor y jamás le dijimos al programa qué haga con ese valor. ¿Vale? Eso ya creo que lo vamos a ver la siguiente semana. Ah, no, todavía tengo clases con ustedes mañana. Lo vamos a ver la siguiente sesión, ¿vale? Ya bien cómo asignar valores, porque aquí nuestro programa, aunque parezca que no hizo nada, sí hizo algo. Reservó la memoria para guardar el booleano, pero ya como nosotros no aprovechamos ese espacio, pues acaba la ejecución del programa y todo ese espacio de memoria ocupado se libera para que otros programas lo puedan aprovechar, ¿vale? Pero entonces, en este caso, sí, nuestro programa está funcionando bien, solamente que no hace absolutamente nada, solamente reservamos espacio en memoria para una variable, ¿vale? ¿Dudas? De momento no. Ok. Entonces. Bueno, sí, entonces sí me va a dar tiempo. Aquí. Con esto ya reservamos, o ya podemos decirlo de otra manera. Ya exhibimos la existencia de la variable sentencia. Ahora, ¿cómo podemos utilizarla? Bueno, para utilizar las variables o para utilizar ese espacio de memoria, viene lo que se conoce como el operador de asignación o el primer operador de asignación que vamos a ver. Hay más, ¿vale? De asignación. ¿Quién creen que sea el operador de asignación? ¿Cómo creen que sea ese operador? ¿Qué símbolo lo representa? ¿Al igual? Exactamente. Aquí, el operador de asignación va a ser el símbolo del igual. No lo tenemos que leer como nosotros lo hacemos en matemáticas. Por ejemplo, si yo escribo x igual a 5, en este caso lo que estamos diciendo es que x tiene un valor de 5 y cada vez que yo ponga, por ejemplo, x, así, x cuadrada, esto es equivalente a poner 5 al cuadrado y esto es igual a 25. Aparentan tener el mismo comportamiento. Con este operador vamos a tener algo similar, pero el detalle es que, por ejemplo, para nosotros es completamente lógico que yo diga x igual a y igual a z igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? En matemáticas hay que aclarar. Que todos tienen el mismo valor y es 0, ¿no? Exactamente. En este caso, tanto x como y como z, todos valen 0. En C++ esta notación está permitida, pero hace algo un poco curioso. Primero, a z a la dirección de memoria que apunta a z, a la dirección de memoria que está identificada por z, en esa dirección de memoria guarda el valor 0. ¿Vale? Luego lo que hace es leer que a y ¿cómo se lee aquí? Es que déjenme ver si es en este orden. Es así, así, así. No, a x, aquí, es así. Este va así. ¿Vale? A y le asigna el valor previo que haya sido asignado a z. Esto es un poco engorroso, pero esto es completamente de C++ y es de las versiones más recientes, donde se permite este tipo de simbologías, pero es un orden de asignación. ¿Vale? Asigna lo que z haya asignado. Es un poco complicado. No quiere decir que tengan el mismo valor de 0, sino que en las 3 direcciones de memoria se va a almacenar un valor 0, que es un poco diferente. ¿Vale? Entonces, eso es en C++, tengan mucho cuidado. No en todos los lenguajes es permitido. De hecho, en Java
Por ejemplo, ese tipo de sintaxis no está dada. No se da esa sintaxis, no está permitida. ¿Qué es el operador de asignación? ¿Vale? Nos permite almacenar valores en una dirección de memoria determinada. De memoria determinada. Aquí podemos guardar los valores que correspondan con el tipo de una variable. Por ejemplo, estábamos en el tipo booleano. Estamos en tipo bool. Tenemos una variable que se llama sentencia. Esta, acá arriba, solamente habíamos exhibido su existencia, pero no habíamos hecho uso del almacenamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Bueno, pues ahora viene el operador de asignación, ¿vale? Y aquí le podemos asignar uno de los dos valores posibles que puede tomar, o 0 o 1. O también podemos escribirlo como false o como true. ¿Vale? Falso o verdadero. Cualquiera de las dos sintaxis es equivalente. ¿Vale? En este caso lo que estamos diciendo es que a la dirección de memoria identificada por sentencia le vamos a poner el valor, vamos a guardar ahí el valor de falso o de verdadero, dependiendo de lo que queramos guardar. ¿Vale? Entonces, ¿dudas? No, profe, por el momento no. Ok, entonces, hasta aquí lo voy a dejar y la siguiente sesión vamos a comenzar a hablar, bueno, vamos a empezar a utilizar ese operador de asignación ya dentro del código. Y ya que tenemos identificado quién es el operador de asignación, lo vamos a empezar a utilizar también en Python. Lo que pasa es que en Python las variables se declaran diferentes. No requiere que pongamos el tipo. Por eso aquí no he hecho la comparación todavía, porque necesitaba llegar al menos al operador de asignación. ¿Vale? Entonces, si no hay dudas, nos vemos mañana. Sí, profesor, gracias. Ok, Gracias, profe. gracias. Nada, hasta luego.